Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis los orígenes históricos de Halloween? ¿Sabéis cuál es la diabólica leyenda que se esconde tras sus famosas calabazas? ...31 de octubre del año 324... sur de Irlanda. La cosecha ha terminado y la aldea celta se dispone a festejarlo. Se avecinan los meses fríos y oscuros y en esta fecha los Aosí, los habitantes sobrenaturales del otro mundo, son capaces de atravesar el umbral que los separa del nuestro. Al atardecer, cuando termina la jornada, los aldeanos preparan ofrendas de bebida y comida para apaciguar a las deidades, los espíritus de la naturaleza y las hadas, a fin de que los ayuden, tanto a ellos como a sus animales, a sobrevivir al duro invierno. Encienden una gran hoguera donde el druida quemará sacrificios a los dioses, así como numerosas antorchas que iluminan la aldea. Su luz atrae a los insectos y estos a los murciélagos, pero son útiles para mantenerse a salvo de aquellos espíritus que se acerquen a la aldea con intenciones malvadas o traviesas. Los aldeanos procuran mantenerse siempre en las zonas iluminadas y si por algún motivo deben recorrer áreas oscuras, llevan siempre encima algo de sal o algún objeto de hierro para repeler a los seres sobrenaturales. En la entrada de sus casas retiran la cruz de palos y pajas que colocaron el año anterior y cuelgan una recién tejida en su lugar. La llaman Parsal y es un amuleto de protección contra la brujería y las enfermedades. Además de los Aosí, también cruzan el umbral las almas de los parientes difuntos, que se dirigen a visitar sus antiguos hogares, de modo que se les reserva un sitio en la mesa para comer y un lugar junto al fuego. Aquellos espíritus que se sientan amados por su familia pueden aportarles bendiciones en agradecimiento, pero también hay que tener mucho cuidado si algún pariente difunto les guarda rencor por algún motivo, ya que podría vengarse de ellos. Aquellos celtas estaban celebrando la fiesta de Samhain, que en gaélico irlandés es el nombre del mes de noviembre. Hay indicios históricos de su celebración por parte de pueblos celtas de Irlanda, de Escocia, de la isla de Man y también de Galicia, una región española donde aún se conmemora en versión moderna con el nombre de Samaín. Los celtas británicos celebraban una festividad muy parecida, llamada Calan Gaeaf en Gales. No obstante, los historiadores parecen estar de acuerdo en que el origen primigenio de Samhain radica en la Irlanda gaélica. Y es que aquella celebración ya era mencionada en obras de la literatura irlandesa temprana, ya por el siglo IX, en las que se la relaciona estrechamente con diversas leyendas de la mitología de aquella isla. En aquellas primeras referencias literarias de la festividad, se narraba, por ejemplo, que los antiguos túmulos funerarios eran portales al otro mundo y que se abrían durante Samhain, que estaba considerada como una fecha umbral, una ocasión en la que se desdibujaba el límite entre este mundo y el de los muertos y las deidades, que discurre paralelo al nuestro y del que, según las leyendas celtas, solo algunos héroes han logrado regresar tras entrar en él a través de túmulos y cuevas, al sumergirse en estanques o lagos, o incluso al cruzar el mar occidental, es decir, el océano Atlántico. La festividad gaélica de Samhain ya existía cuando los romanos conquistaron gran parte de Britania en el siglo I después de Cristo, y es muy probable que por entonces contara ya con una larga tradición. Pero, ¿hasta cuándo se remonta? Es difícil saberlo. No fue hasta la llegada de los romanos cuando las islas británicas comenzaron a aparecer en las crónicas. Toda su historia anterior
sigue repleta de misterios. Algunas tumbas irlandesas del periodo neolítico, es decir, anteriores al año 3000 a.C., están alineadas con la dirección en la que sale el sol el 1 de noviembre, lo que parece indicar que ya entonces se consideraba una fecha señalada, pero no es indicio suficiente para afirmar que realizaran alguna clase de festejo. Es a través de los textos medievales como conocemos las tradiciones que se llevaban a cabo en Samhain. El problema es que con frecuencia se encuentran detalles contradictorios. En algunas narraciones, por ejemplo, se indica que la celebración duraba una semana, incluyendo los 3 días anteriores y los 3 posteriores a Samhain. En otras se describen sacrificios de animales e incluso hay alusiones a sacrificios humanos, realizados en honor a los dioses por los druidas, miembros de una clase sacerdotal muy respetada por su supuesta sabiduría, tanto sagrada como profana. Los druidas quemaban las ofrendas en una gran hoguera. A continuación, los aldeanos apagaban los fuegos de sus hogares y volvían a encenderlos con una antorcha prendida en aquella hoguera comunitaria. Las hipótesis acerca del significado de esa tradición son varias. Por ejemplo, tal vez sirviera para simbolizar la unidad de la aldea, o quizá fuera un modo de desterrar el mal. En cualquier caso, para los celtas el fuego era sagrado. Si en un hogar permitían que se apagara, se consideraba como un presagio de que quienes vivían allí sufrirían desgracias. Un elemento recurrente en las historias acerca de Samhain son las manzanas, una fruta que en la mitología celta se asociaba con el otro mundo. Por ejemplo, en la festividad se llevaba a cabo un juego que aún se practica en la actualidad: pescar con la boca las manzanas que flotan en un recipiente lleno de agua. Una tradición señalaba que si una doncella lograba atrapar una manzana con los dientes y la colocaba bajo su almohada, soñaría con su futuro esposo. Según otra creencia, había que atrapar una manzana, pelar su piel en una única tira y arrojarla hacia atrás por encima del hombro. Al caer, la monda adoptaría la forma de la letra inicial del nombre del futuro amado. Eso sí, debemos advertiros de que no hemos logrado encontrar ningún estudio científico que avale la eficacia de estos sistemas adivinatorios. Se estima que los primeros evangelizadores cristianos llegaron a Irlanda en la primera mitad del siglo V de nuestra era, como fue el caso de un obispo de origen galo llamado Paladio, enviado a la isla por el Papa Celestino I, o del célebre San Patricio, que está considerado como el gran pionero de la evangelización de Irlanda porque dejó constancia escrita de su propia labor misionera en su obra autobiográfica conocida como Confesión. Apenas un siglo y medio después, la nueva religión había arraigado profundamente entre los habitantes de Irlanda, gracias a varios factores: la llegada de varias oleadas de misioneros desde Britania, la construcción de monasterios, una época de malas cosechas que generó hambruna y guerras, y también una exitosa adaptación y combinación de las antiguas creencias paganas a los ritos cristianos. En cada zona de la isla se llevaban a cabo las liturgias de manera diferente. No existía aún algo así como una iglesia irlandesa unificada. Como mencionamos antes, el fuego era sagrado para los celtas y su diosa del fuego se llamaba Brigid. Cuando los evangelizadores cristianos llegaron a Irlanda, transformaron a aquella diosa en Santa Brígida de Irlanda, la supuesta primera monja irlandesa sobre cuya existencia histórica siempre han existido dudas. Curiosamente, la nueva santa compartía nombre, hazañas y fecha de festividad con la diosa celta. Aquella era una práctica usual. El sincretismo con las creencias paganas procedentes de un territorio facilitaba la asimilación del cristianismo por parte de los lugareños. De hecho, Santa Brígida se convirtió en una figura muy popular en Irlanda.
Pero en el siglo XIII, cuando las altas autoridades de la Iglesia Católica se enteraron del origen pagano de Santa Brígida, optaron por potenciar la figura de San Patricio como santo patrón de Irlanda. Aquellas costumbres de fusionar lo pagano y lo cristiano fueron el origen de lo que hoy conocemos como Halloween. En el siglo VIII, probablemente durante el papado de Gregorio III, quien consagró una capilla en la Basílica de San Pedro en honor de todos los santos, un 1 de noviembre, se estableció esa fecha como el Día de Todos los Santos. Sin embargo, no fue hasta el pontificado de Gregorio IV, ya en el año 835, cuando se extendió esa conmemoración a toda la Iglesia, que en las Islas Británicas recibió el nombre de Hallowmas. En la práctica cristiana occidental, la celebración litúrgica se inicia con las oraciones vespertinas en la tarde del 31 de octubre, es decir, la víspera de Todos los Santos, que en inglés antiguo se decía All Hallows Eve. Aquella expresión, por influencia escocesa, acabó contrayéndose en la forma Halloween. De ese modo, la festividad celta de Samhain, rebautizada como Halloween, pudo convivir con el calendario litúrgico cristiano, aún manteniendo muchas de sus antiguas tradiciones de origen pagano. Como el 1 de noviembre era festivo por ser el Día de Todos los Santos, la gente podía celebrar una fiesta la noche anterior hasta altas horas sin preocupaciones. Y la celebración de Halloween se mantuvo muy viva en las regiones con raíces celtas, como Irlanda y Escocia. Más adelante, ya en el siglo XVI, la Iglesia Católica adoptó el 2 de noviembre como el Día de los Fieles Difuntos, una conmemoración de todos aquellos creyentes que han fallecido. Es decir, que el 31 de octubre es la víspera de Todos los Santos, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos, lo que dio pie a las pequeñas diferencias de calendario que se pueden encontrar entre las costumbres de los diferentes países de tradición católica. En España, por ejemplo, la gente acostumbra a visitar a sus difuntos en el cementerio el día 1, ya que el 2 de noviembre no es festivo, mientras que en muchos países latinoamericanos el día 2 sí es feriado y llevan a cabo celebraciones entre el 1 y el 2. La celebración de Halloween, tal como la conocemos en la actualidad, con los disfraces, las calabazas talladas y los niños pidiendo dulces de puerta en puerta, se comenzó a forjar en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. En aquella época, los inmigrantes católicos procedentes de Escocia e Irlanda que llegaron a aquel país, especialmente tras la gran hambruna de la patata que azotó Irlanda en la década de 1840, comenzaron a celebrar sus propias festividades, algunas de las cuales, como Halloween, encontraron gran aceptación y fueron evolucionando hacia un estilo más lúdico y alegre y más alejado de connotaciones religiosas. Es cierto que antes del siglo XIX ya hubo en Estados Unidos pequeñas fiestas para celebrar el fin de la cosecha y contarse historias de fantasmas, pero como hasta entonces la inmensa mayoría de los colonos procedentes de Europa eran protestantes, su difusión había estado muy limitada. Con las grandes migraciones de escoceses e irlandeses, como decimos, Halloween renació en Estados Unidos. Para la década de 1920 ya se había convertido en una festividad totalmente secular. Nada de dioses celtas o espíritus de difuntos a los que acoger en tu casa y, por supuesto, sin sacrificios hechos por druidas ni oraciones cristianas. De ese modo, el alcance de Halloween se universalizó. Daba igual tu credo religioso, tu edad o tus orígenes culturales. Cualquiera podía sumarse a la fiesta, contar historias de miedo, decorar su casa, comer dulces y disfrazarse. Disfrazarse. ¿De dónde procede esa costumbre? Una vez más, son varias las hipótesis. Unos historiadores creen que ya los antiguos celtas se cubrían con pieles de animales y se pintaban las caras a modo de disfraz para confundir a los espíritus malvados
que se acercaran a las aldeas en Samhain. Otros apuntan a que se ponían máscaras o se pintaban la cara de negro para personificar a los muertos. Sin embargo, otros historiadores señalan que realmente solo hay evidencias de la tradición de llevar disfraces en Halloween a partir de la Edad Moderna, concretamente en el siglo XVI, en los pueblos de Escocia, donde los jóvenes, con los rostros enmascarados, cubiertos con velos o pintados, iban de casa en casa amenazando con hacer trastadas si no se les recibía bien, con comida y bebida. Con frecuencia aquellos bromistas simplemente se pintaban la cara de negro con las cenizas de una hoguera, a modo de protección contra los espíritus que merodeaban durante aquella noche. En algunas zonas del sur de Irlanda, ya en el siglo XIX, los grupos de jóvenes se disfrazaban formando un caballo para ir de granja en granja recitando versos paganos a cambio de comida para el festejo de Samhain. Uno de los mozos, cubierto con una sábana blanca, encabezaba la marcha sujetando un cráneo equino decorado, mientras que el resto soplaba cuernos de vaca. Si los granjeros les daban comida por su actuación, tendrían buena suerte. Y si no eran generosos, atraerían la desgracia sobre sus tierras. Por aquella época, tanto en Escocia como en Irlanda, ya estaba aceptado que Samhain era la noche de las travesuras, de modo que cuando se produjeron las grandes migraciones hacia Norteamérica, llevaron consigo tanto la tradición de disfrazarse como la de gastar bromas, así como una versión primitiva del famoso truco o trato que ahora practican los niños pidiendo golosinas de puerta en puerta. ¿Y qué hay de las famosas calabazas talladas que se usan como farolillos? En inglés se las conoce como jack-o'-lantern, un nombre que también se emplea para designar a los fuegos fatuos y cuyo origen está ligado a la leyenda de Stingy Jack, Jack el tacaño. Como sucede con casi todos los cuentos, su historia varía según la versión, pero una de las más populares cuenta que Stingy Jack era un herrero con problemas de alcoholismo que tenía fama de ser el más hábil embaucador de toda Irlanda. Una noche, Satanás, sintiéndose envidioso por la reputación de Jack, decidió ir a buscarlo. Se le apareció en medio de un camino, con una mueca espeluznante en el rostro, y Jack, que estaba borracho pero lo reconoció al instante, le pidió un último deseo antes de que Satanás se llevara su alma al infierno: que le dejara beber una última cerveza. Satanás accedió y acompañó a Jack a una taberna, donde le dejó beber todo lo que quisiera. Pero cuando hubo terminado de beber, Jack, que no tenía dinero, le pidió a Satanás que pagara al tabernero. Como Satanás tampoco llevaba encima nada de efectivo y las tarjetas de crédito aún no existían, Jack le propuso un plan a su demoníaco compañero: que se convirtiera en una moneda de plata para entregársela al tabernero y que cuando éste no mirase, recuperase su forma habitual. Como a Satanás le gustaban mucho ese tipo de argucias, le pareció un buen plan. Pero, en cuanto se hubo transformado en moneda, Jack lo metió en su bolsillo, donde también guardaba un crucifijo, y este impedía a Satanás usar sus poderes y volver a cambiar de forma. De manera que Satanás estaba prisionero, y a cambio de su libertad, Jack le obligó a prometer que le concedería una prórroga y no se llevaría su alma hasta transcurridos 10 años. En cuanto pasó aquel plazo, Satanás volvió a aparecer en el camino de Jack para llevarse su alma, pero éste le pidió un último deseo de condenado: saciar su hambre comiéndose una manzana. Satanás, que debía de tener un día tonto, accedió y trepó a un manzano para conseguirle a Jack la fruta prometida. Pero, en cuanto se encaramó al árbol,
Jack colocó crucifijos alrededor de la base del tronco, lo que impedía a Satanás bajar del manzano. Este, viéndose prisionero una vez más, accedió a la nueva petición de Jack, que nunca se llevara su alma al infierno. Años más tarde, cuando la bebida acabó matando a Jack y su alma se disponía a entrar en el cielo, Dios le dijo que no podía entrar por su estilo de vida pecaminoso y lleno de engaños. Así que a Jack no le quedó más remedio que bajar al infierno para pedir que lo acogieran allí. Satanás, sin embargo, le recordó la promesa que le había obligado a formular. El alma de Jack no podía entrar en el infierno. De modo que Stingy Jack está condenado a vagar por el mundo eternamente, iluminando su camino con la única ayuda de una brasa que Satanás le entregó a modo de premio de consolación y que Jack introdujo en el interior de un colinabo ahuecado. Tallar verduras ha sido una práctica común de diversas culturas en muchos rincones del mundo, pero el caso de las calabazas de Halloween se remonta a una tradición gaélica que había en algunas partes de Irlanda y en las tierras altas escocesas. Vaciaban nabos y remolachas forrajeras para introducir velas en su interior, les dibujaban caras grotescas con un cuchillo y los colocaban en los alféizares de las ventanas para mantener a raya a los espíritus malvados o para asustar a la gente en Halloween. También servían para guiar en su camino a los grupos de bromistas que recorrían los caminos de casa en casa durante aquella noche. Cuando irlandeses y escoceses emigraron a Norteamérica a mediados del siglo XIX, reemplazaron los nabos por calabazas y estas bayas se convirtieron en el símbolo universal de Halloween. A partir de la década de 1950, en Estados Unidos, Halloween se fue transformando en una fiesta dirigida a los niños y los jóvenes, y como fomenta el consumismo y activa la economía, desde finales del siglo XX se ha expandido gracias al cine y la televisión a países de todo el planeta, no solo en el mundo anglosajón. Y es que es una de las festividades más lucrativas del año. En 2022, los estadounidenses se gastaron cerca de 10.500 millones de dólares en Halloween, de los que 3.400 millones los destinaron a decorar casas y jardines y otros 3.600 millones a los disfraces. Un dato que nos ha llamado la atención es que en disfraces para los niños se gastaron 1.200 millones, pero una cifra no mucho menor, 750 millones, los desembolsaron para disfrazar a sus mascotas. En resumen, Halloween es una festividad con una larga historia vinculada a los muertos, pero a juzgar por las cifras, su futuro está más vivo que nunca. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la fiesta de Halloween? ¿Tenéis pensado disfrazaros vosotros? Si es así, ¿de qué lo haréis? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí en Mentes Curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.